Cuando un músico realiza composiciones para un producto multimedia, él casi nunca está solo. Debe seguir las instrucciones del director o de la persona que haya asignado para discutir la música. Hay distintas formas de encarar esta situación. Puede que el director esté abierto a las sugerencias del compositor, o puede que el trabajo sea absolutamente compartido, o bien puede que el compositor esté por su propia cuenta sin la interferencia del director. No conocemos el contexto en que la resurrección de Freezer fue realizada. La única referencia que puedo encontrar a esto es esta cita de otra persona hablando sobre Sumitomo en esa película. Como aquel con la carrera más extensa de todo el staff, está involucrado incluso desde Dragon Ball Kai. Mientras Sumitomo ha intercambiado notas con el director y los muchachos de efectos de sonido, él deja todo a cargo de ellos. Pero de aquí no podemos indagar absolutamente nada. Sabemos que comenzó a componer con el script y el storyboard en mano, pero ¿cómo fue el intercambio de ideas con Yamamuro? ¿Cuánta música habrá rechazado el director? ¿Cuántos cambios le habrá hecho realizar? ¿Qué ideas e interpretaciones de cada escena diferían entre ambos? No podemos saberlo. Pero sí sabemos que la música brilla poco en esta película. Sabemos que se tiende a aceptar la de la batalla de los dioses como el trabajo superior entre las dos. Por eso es que hoy no hablaremos de la colocación musical ni de las adaptaciones de escenas, sino que solo hablaremos de la música en sí y cómo se sostiene por sí sola. Al igual que en mi video de la batalla de los dioses, oiremos todo el álbum comentando pieza a pieza sin ahondar en lo técnico y diremos qué tracks vale la pena escuchar y cuáles saltarse. Nuevamente habrá ilustraciones acompañando a estas explicaciones y los créditos estarán al final. Sin más que introducir, ¡vamos a ello! Comenzamos nuestro viaje con Nuigururu Mitachi no March, Prologue, una entretenida música de marcha para instrumentos que le dan un sonido circense. Percusión de marcha, flute organ y melodía melódica interpretada por el mismo Sumitomo. Es simple pero honestamente me encanta. Tiene un aire a inocencia que solo puedo disfrutar. Hay unas armonías locas al final que puedo apreciar mucho. Esta pieza es importante para el desarrollo del álbum, así que les digo que no se la salten. ¿Hay algo que pueda hacer para huir de la música de Pilaf? Aparentemente no. Pirafu Ichimi es idéntica a Pirafu Ichimi Sanjo, pero no está completa. Tan solo sáltensela. Shenron Chutsugen es el tema definitivo de Shenlong que se repetiría en Kai y Super. Se llama idéntico al track 27 de la batalla de los dioses, pero no es el mismo audio. Es más extensa, la mezcla está mejor pulida y el final es distinto. Este track se encuentra repetido en el disco de Dragon Ball Kai. Lo comprobé mirando las ondas, exactamente igual, sin la más mínima diferencia. No fue necesario incluirlo en los discos de Dragon Ball Super. No me parece una pieza fundamental, así que pueden saltársela. Esta versión de Chala Her Chala es muy similar a Chala Her Chala Warera Gahiro Son Goku de la batalla de los dioses, pero tiene leves diferencias. Comienza directamente con la parte más distorsionada y esta entrada es distinta. Desde que comienzan las voces hasta el final es igual a la otra versión, pero está grabada de nuevo y suena un poco mejor. A su criterio si quieren dejarla o no. Hyakuman Seni Getto es sumamente breve, suena muy asiática e incluye el tema de Pilaf presentado en la película anterior. No se pierden nada, sáltensela. Horisa no Sensei no Ryoku ofrece un intimidante sonido en cuerdas bajas tocando ostinatos en 4 notas. Estas 4 notas son una previa a un tema para Freezer propuesto más adelante. Por ahora es meramente adaptación, así que sáltensela. Heiwa no Hitotoki es una linda pieza. Un reducido dúo de guitarra y melódica, nuevamente interpretada por Sumitomo, nos dan un sonido como de paseo matutino. A mí me gusta mucho, pero lamentablemente es demasiado corta. Yo la dejaré, pero entenderé si se la quieren saltar. Esta es una pieza algo extraña. Kuririn no Teema es una pieza electrónica con acordes bastante agradables. De fondo hay un arpegio realizado por un koto, instrumento japonés. Entiendo que esto es para representar a Krillin mostrando la emoción de su trabajo actual y contrastarlo con sus orígenes, pero el resultado es extraño y el final es poco agradable. Sáltensela. Bibiru Kuririn son 10 segundos de sonido ambiental que pueden saltarse sin perderse absolutamente nada. ¡Wow! Aquí en Wisuto no Shugyo tenemos otro ritmo muy electrónico, dinámico y entretenido. Me gusta la melodía por guitarra eléctrica.
No se siente como una pieza demasiado pesada pese al grosor de su base electrónica. No se la salten. Wisu no Ochie se siente algo extraña aquí, pues venimos saltando entre música relajada y música de acción. Nuevamente guitarra acústica y voz principal por melódica, pero ahora hay percusión en huevos. Está en el mismo tono que Heiwa no Hitotoki, pero los acordes son más entretenidos. Nuevamente es demasiado corta, lo que hasta ahora está siendo un tópico recurrente en esta banda sonora. No sé qué decirles, yo no me la saltaré. Fushigina Futari es una pieza para gag. Apuesta por el sonido circense, con un flute organ siendo el único instrumento. Me gusta la composición, de hecho me gusta mucho, pero creo que les estorbará una pieza así en la selección. Sáltensela. En Jurisa Ganchurai podemos oír una extensión de la propuesta hecho por Sumitomo en Jurisa no Sensai no Ryoku, donde solo presentó el ostinato en cuerdas bajas, pero ahora le incluye una melodía. La pieza está centrada en el ensamble de cuerdas con algo de percusión. Se siente como una premonición, como la anticipación de algo grande. No se la salten. Semarikuru Kyofu sigue un sonido similar al de la pieza anterior. Aquí notamos algo que también se notó en la misma, y es que Sumitomo apuesta por un sonido más oscuro y dramático. Hace un gran trabajo representando la maldad a través de esta música. No se la salten. Team Dragon no Tatakai. Esta pieza se siente algo extraña. Me gusta la base, pero se siente desinspirada. La melodía pierde el rumbo. No sé, es extraña. Pueden saltársela. Volvemos al sonido más dramático con Tazei ni Musei. Me encanta ese uso del piano doblando a las cuerdas. Según leí en el artículo que les adjunto en la descripción, creo que es el mismo Sumitomo quien lo está tocando. Me gusta mucho este track, pero mi problema con él es su brevedad. Una vez aparece la guitarra eléctrica, pareciera que se va a desarrollar, pero no lo hace y tan solo acaba. Decidan ustedes si se lo quieren quedar o no. Yo no me lo saltaré porque me gusta mucho el sonido del piano con cuerdas, pero en general es poco satisfactorio. Ahora por fin nos ponemos en serio. Me encanta la agresividad de Picorokusen. Esa percusión agresiva me parece que es un yunque. Tiene un ritmo lento pero pesado que viene de maravilla con Picoro. Lamentablemente, y como ha sido recurrente en este soundtrack, es demasiado breve. A los 29 segundos se convierte en una pieza de sonido atmosférico sin demasiado que rescatar de ella. Y 35 segundos después tenemos esta sección muy sinfónica que me encanta. Pero es extraño. ¿Por qué es todo tan extraño en esta banda sonora? Un poco reacio, pero les diré que no se salten este track, pues lo que ofrece es muy disfrutable. Jurisa Osorubeki Pawa es un eco de Jurisa Ganchurai, pieza en la cual propone una melodía para caracterizar a Freezer, la cual es aquí reutilizada ahora además con percusión. Luego de la sección del final que llama a la anticipación, este track nos ofrece esta agresiva música que sirve como segundo tema de Freezer. La guitarra lleva un sonido muy sucio y el coro nos inspira al terror. Hasta ahora es la mejor pieza del soundtrack, no se la vayan a saltar. Goku Chonkanido comienza con un sonido atmosférico muy distinto a los que habíamos oído antes de Sumitomo. Es más limpio, más puro, suena más esperanzador. Irrumpe un llamado por el ensamble de cuerdas que suena muy fraternal. El ensamble de bronces se une para darle un toque de grandeza. La frase final de los bronces no me gusta tanto, pues creo que es demasiado funcional. La hemos oído muchas veces ya. Aún así es una gran pieza, no se la salten. Daikoku no Jurisa comienza directamente con el tema propuesto al final de Jurisa Osorubeki Pawa.
Aquí se puede apreciar mejor lo sucia de la distorsión de la guitarra, que creo que funciona de maravilla para representar a Freezer. Salvo por un synth haciendo unas notas locas por ahí, no es demasiado distinta a la sección final de la pieza mencionada, así que se queda en sus manos si desean quedársela o no. Yo la mantendré, pues le da una gran coherencia a la banda sonora. Goruden Jurisa Tojo comienza misteriosa, con sonidos atmosféricos, pero tiene un cue en piano que produce gran incomodidad. La sección de cuerdas hace lo que parece una continuación de la melodía para Freezer propuesta en Jurisa Ganchurai. Hay campanas, típicas de Sumitomo, dando un sonido dramático a esta pieza. El final tiene un giro inesperado cuando entra esta base electrónica con cuerdas rítmicas y la sección de bronces haciendo un llamado para lo que sería el segundo tema de Freezer. Honestamente, la mejor versión del mismo hasta ahora, pues tiene una orquestación mucho más tensa y un ostinato en piano que funciona de maravilla. Definitivamente no se la salten, es el track más completo hasta ahora. Con Goruden Jurisa Tono Chitou volvemos a los ritmos electrónicos pesados de Sumitomo. Me gusta mucho esta pieza, la melodía hecha por el ensamble de cuerdas es genial. Me gusta este cambio de ritmo cerca del final. No se salten esta pieza. Goku Hangeki tiene una grandilocuente entrada. Le siguen cuerdas rítmicas dobladas por marimba, lo que le otorga un ritmo genial. Al final Sumitomo se une con una melodía en Ewi que me gusta mucho. Se siente como un giro de tornas, no se la salten. ¡Caramba, cuánta presencia! Goku no Ikari es una fanfarria sumamente agresiva y corpulenta. Es breve pero no pasa nada desapercibida, no se la salten. Hiretsuna Goku son 32 segundos de un inquietante sonido atmosférico. Tiene acordes claros pero no se pierden de nada, sáltensela. Si bien Kyoku no Jurisa ofrece algunos acordes y una participación del piano, no es una pieza hecha para ser oída, sino para acompañar una escena, sáltensela. Vegeta no Katou es solo sonido atmosférico, sáltensela también. Esta es una buena. Shikyu no Saigo comienza con un coro apenas perceptible haciendo algo inquietante. Se une el ensamble de cuerdas para traer una dolorosa armonía. La música logra muy bien transmitir que ocurrió algo terrible. La pieza se relaja para traer este silencioso dolor, donde las cuerdas hacen una simple pero trágica melodía, la cual crece y nos entrega estos interesantes acordes cerca del final. No se la salten, es una gran pieza. Warira wa Eiyu Goku. Me gusta mucho este track. Comienza con el coro haciendo un llamado muy clásico. Se une la orquesta completa en un ritmo tan majestuoso como destructivo. Esta armonía es descabellada. Y me encanta. Se alcanza a oír un coro al final diciendo adiós. Muy buena, no se la vayan a saltar. Setto no Chikai Tatakai no Ato de es un arreglo de una pieza que oiremos más adelante. En la batalla de los dioses tuvimos bastante tiempo de despedida con música emotiva, y aquí apenas tenemos el minuto con 10 segundos que dura esta pieza.
se siente apresurada, como que Sumitomo no tuvo el tiempo de hacer el arreglo con la calma que hubiera deseado. En cualquier caso, esta no es una composición suya, pero me gusta su adaptación. Me gusta particularmente la voz lírica del final, que sabemos que la cantó Bo Demi. No se la salten. Y cerrando el círculo, Sumitomo nos dice adiós con Nui Gurumitachi no March Epilogue, que es una versión de Nui Gurumitachi no March Prologue, el primer track del álbum. Es más breve. Entre las dos, la versión que vale la pena es la primera. Vean ustedes si deciden quedársela o no. Setto no Chikai Movie Version es quizá la música cantada que más me gusta de todo Dragon Ball, pero no hablaré demasiado ahora de ella. Es como música de idols. Fue la base para el arreglo de Sumitomo del track 30, que tomó los acordes del estribillo. A mí me gusta mucho, no se la salten salvo que no quieran nada más que Sumitomo. La verdad es que estoy algo triste. De 32 tracks les dije que no se saltaran 14, menos de la mitad. Se siente desinspirada, como si Sumitomo no hubiera sabido qué hacer con ella, con qué trabajar. Como dije en la introducción, ¿tendrá esto que ver con Yamamuro? No lo sabemos a ciencia cierta, pero mis apuestas están en que sí lo es, dado que no da espacios para que la música brille por sí sola. Por lo tanto, el compositor debe hacer música que acompañe sin estorbar a lo que está viéndose en imágenes. Y es que recordemos que el storyboard y el ritmo de la película son responsabilidad del director, así que él es quien decide si quiere permitir que la música se oiga o no. Solo en unos pocos momentos puntuales, como el golpe de Bruce Lee, cuando la Tierra explota o cuando derrotan a Freezer, es cuando permite que la música domine una escena, y esto se refleja en que son las piezas más memorables de la misma, pero no es suficiente. A lo largo de su estadía en Dragon Ball, Norihito Sumitomo ha dado variadas propuestas y sonoridades para la franquicia que pueden o no ser de nuestro agrado, pero esta variedad me genera algunas dudas. ¿Se trata de él reinventándose para buscar el sonido más apropiado, o serán cambios a raíz de instrucciones directivas? Su primera participación fue en Dragon Ball Kai, y como vimos en el video de su entrevista, estuvo ahí casi sin instrucciones haciendo lo que podía para sacar la banda sonora adelante. En la Batalla de los Dioses el sonido es bastante distinto, indicando así que la dirección de Masahiro Hosoda sí tuvo impacto sobre él. Me atrevo a decir sin base que este impacto se nota en Dragon Ball Kai, cuya producción era paralela a dicha película, puesto que la porción final de su música tiene un sonido mucho más sinfónico y robusto, incluso haciendo uso del coro, tal cual en la Batalla de los Dioses. Pero ¿qué tenemos en la resurrección de Freezer? La sonoridad es muy similar, básicamente no cambió la propuesta de sonido para nada, por lo tanto, hubo instrucciones aquí. Todo esto me deja con un gusto muy agrio en la boca. Sin embargo, remontaría rápidamente en Dragon Ball Super, y esto es lo que nos trae hasta aquí ahora. La siguiente propuesta para el cine es bajo la dirección de Tatsuya Nagamine, y Sumitomo se mostró muy satisfecho con las instrucciones y la colaboración con el director. No dudo que la banda sonora de Dragon Ball Super Broly será fantástica, y en cuanto llegue mi disco desde Japón, la analizaré de este mismo modo. Pero volviendo a la resurrección de Freezer, ¿qué piensan ustedes? En Facebook, con la impresionante cifra de 10 votos, el 60% votó que les gusta, y el 40% que no les gusta. Y en Twitter, con 74 votos, el 11% dice que les encanta, el 34% que es aceptable, el 47% que no les convence, y el 8% que es terrible. Quiero agradecer a todos los que participaron con sus ilustraciones. Revisémoslas ahora. Circo Dragon Ball por Mario Blanco, pero miren cuánta entretención. Paseo matutino por Carlos Tamurejo, daría mucho por ver cosas así más seguido. Krillin Barista por Toffee, caramba qué interpretación. DJ Whis por Ono Broly, hasta Vegeta hizo participación aquí. Goku el manda más por Ayrton Núñez, miren cuánta presencia. Show de Idols por Granato Vital, simplemente fantástico. Y por último quiero mencionar a Freezer Dealer por Blue, quien lamentablemente no tuvo la disponibilidad para acabarla, pero me permitió utilizar su boceto. Incluiré en la descripción el enlace a su arte lista en el momento en que esté disponible. Sin más que añadir, espero que hayan disfrutado de este video. Me despido sentado desde el agua. Saludos y hasta la próxima.